La negación de los falsos positivos, entre el encubrimiento y la justicia. En Colombia, los llamados falsos positivos constituyen una de las más grandes violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país. ¿A quién se le ocurrió que había que traer muchachos vulnerables de la ciudad para ejecutarlos y presentarlos? ¿A quién se le ocurrió? El comandante del batallón, bajo la presión del comandante de brigada y del comandante de la división, quien toma la decisión de llamar a sus hombres de confianza, que en este momento era el sargento Coral y yo, y se planeó. Por eso se llaman sistemáticos, porque fue planeado. Es que esto no lo planearon los soldados, lo planeamos nosotros, los suboficiales y oficiales, que somos profesionales. Reúno los soldados, yo los entreno, yo les digo a los soldados, buenos soldados, vamos a dar un resultado y ustedes necesitan permiso. Yo los entreno y les digo cómo era la manera de que se acercaran para buscar estas personas que eran vulnerables de la calle. Se desplazan Medellín hasta Dabeiba, a los soldados los hacía llegar hacia la tropa, pero a las víctimas sí les quitaba los documentos, los requisaba y con engaños les decía que teníamos que subir hasta la base porque allí le iba a solicitar antecedentes. Las personas confiadas que era la justicia, la ley, que era el ejército, pues no ponían ninguna clase de presión. Yo era una pieza clave solamente para controlar que la documentación se hiciera bien. Todas esas documentaciones que se presentaban se hicieron correctamente y de acuerdo a los parámetros, quiero volverlo a repetir, para que estas víctimas y estos asesinatos pudieran pasar como muertos en combate legales. Se trata de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército que presentaban civiles inocentes como guerrilleros caídos en combate. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2010, este fenómeno alcanzó su punto más álgido, con un estimado de 6.402 víctimas, según la Jurisdicción Especial para la Paz. JEP. Sin embargo, a pesar de las evidencias, sectores políticos vinculados al uribismo han intentado negar o minimizar estos crímenes. La estrategia de negación de Uribe y sus seguidores. El expresidente Álvaro Uribe ha insistido en que los falsos positivos son una estrategia para deshonrar la seguridad democrática, llegando incluso a calificarlos como una fábula promovida por sus adversarios políticos. Los comandantes de En la página Legado Uribe, se sostiene que estas denuncias forman parte de una campaña de calumnias y desinformación. Esta narrativa ha sido replicada por figuras del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, quien aseguró que los falsos positivos son un invento, y Miguel Polo Polo, quien desafió a presentar pruebas concretas exigiendo nombres y apellidos de las víctimas. A continuación, para honrar la memoria y los nombres de las víctimas de los falsos positivos, hace lectura el magistrado José Miller Hormiga, vicepresidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, y se prepara la magistrada Catalina Díaz. Para que sus nombres nunca se olviden: Jaime Castillo Peña, Johnny Dubián Soto Muñoz, Olivo Peña Ortega, Diego Alberto Tamayo Garcera, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Carlos Mauricio Nova Vega,
Rafael Plata Irene, Jonathan Mesa Vadillo, persona que no fue reconocido, sino que lo conocían como Mincho, también persona que fue conocido como Boyeneche. También hay 10 víctimas que presentan este tipo de características, pero que están sin identificar. Ahora vamos a leer la lista del auto 128-2021, subcaso Costa Caribe. Alberto Fuentes, Alberto Vázquez Torres, Alberto Flores Hernández, Alberto Edwin Mesa Viana, Aldemar José García, Alfredo Antonio Hernández Polo. Para responder a este tipo de negacionismo, la JEP asumió la tarea de investigar y documentar lo que muchas autoridades en el pasado intentaron ocultar. Gracias a sus indagaciones, se pudo identificar a Edison Alexander Lescano Hurtado como el primer caso de falsos positivos esclarecido por esta jurisdicción. Lescano, un campesino de 23 años, fue asesinado y presentado como guerrillero el 18 de mayo de 2002. Su caso, inicialmente archivado por la Fiscalía, fue reabierto en 2010 cuando un fiscal de Justicia y Paz encontró testimonios que vinculaban al ejército y a grupos paramilitares en su asesinato y posterior desaparición. La versión oficial y las contradicciones de la derecha. El 20 de febrero de 2021, el Centro Democrático lanzó una campaña para desacreditar las investigaciones de la JEP, afirmando que las fosas comunes encontradas en Dabeiba, Antioquia, eran una fake news. En este esfuerzo por minimizar los hallazgos, se afirmaba que Edison Lescano no había sido asesinado a golpes por el ejército, sino que murió por arma de fuego en un combate legítimo. Sin embargo, las declaraciones de los propios militares involucrados contradicen esta versión. En una audiencia ante la JEP, un exmilitar confesó que Lescano fue asesinado arbitrariamente y su cuerpo presentado como guerrillero para cumplir con las directrices impuestas por sus superiores. Me llevé a las personas y en el camino una señora me dijo que él era su hijo. Yo pensé que ella lo estaba encubriendo, porque en ese tiempo todos eran estigmatizados. Luego llamé a mi comandante, me dio la orden y la cumplí. Asesinamos a Edison Alexander Lescano, relató el militar en su testimonio. Del momento, el señor Lescano no coincidía con el episodio de lo que estábamos viviendo. Supuestamente, él era un guerrillero. ¿Qué pasó? Yo me llevé las personas y en el camino una señora me dijo a mí, él es hijo mío. Yo pensé, no me puse, sí, fui descriteriado, no pensé en el daño que yo podía causar o en la credibilidad de las personas, porque pensé que de pronto esa señora estaba encubriendo, porque como teníamos a todo el mundo estigmatizado. ¿Qué sucedió? Nos llevamos allá, llamé al comandante del batallón, le comenté lo que estaba sucediendo y él me dio la orden y yo la cumplí y asesinamos al señor Edison Alexander Lescano Hurtado. A pesar de estas confesiones, Álvaro Uribe continuó negando los hechos. El 18 de febrero de 2021, el expresidente publicó en sus redes sociales que las investigaciones de la JEP eran falsas y María Fernanda Cabal se hizo eco de sus palabras, tratando de desacreditar el caso de Lescano. El exfiscal Ramelli, quien en su momento manejó el contexto de estos crímenes dentro de la Fiscalía, también insistió en la versión oficial, asegurando que Lescano era un miliciano de las FARC y que su muerte se produjo en combate. No obstante, el Ministerio de Defensa reconoció su responsabilidad y pagó 700 millones de pesos a la familia de la víctima como indemnización. La responsabilidad del Estado y el reconocimiento de las víctimas. En octubre de 2023, el Estado colombiano, bajo la presidencia de Gustavo Petro, pidió perdón a las víctimas de Soacha, quienes fueron las más afectadas por los falsos positivos durante el gobierno de Uribe. En un evento oficial, madres de jóvenes asesinados exigieron la presencia de Uribe y de Juan Manuel Santos,
quien fue ministro de Defensa en el periodo en el que ocurrieron los hechos más graves. Fue Petro, que nada tuvo que ver con estos crímenes, quien pidió perdón. ¿Pero dónde están Uribe y Santos? ¿Por qué no están dando la cara?, cuestionaron las víctimas. Santos era el ministro en ese entonces. ¿Dónde está Santos? ¿Por qué no está dando la cara como la está dando este nuevo ministro, quien no tiene por qué estar acá dando una disculpa por lo que pasó en el 2008 con la muerte de nuestros hijos? Pero bueno, dejémosle las cosas a Dios, porque Él no se queda con nada. Ellos aquí se burlarán y se reirán de las víctimas de Colombia. Además del reconocimiento estatal, se han revelado documentos que evidencian la política de incentivos que promovió estas ejecuciones. Un documento del 17 de noviembre de 2005 del Ministerio de Defensa estableció los criterios para el pago de recompensas a militares por captura o abatimiento en combate de miembros de grupos armados ilegales. Este sistema de incentivos generó una distorsión en las operaciones militares, pues en muchos casos se recurrió al asesinato de civiles para obtener los beneficios prometidos. Como lo afirmó un periodista en su momento, cuando un militar recibe un pago por matar a alguien, deja de ser un soldado y se convierte en un asesino. El periodista Gonzalo Guillén en su cuenta de X publicó en su entonces lo siguiente: el asesino Álvaro Uribe Vélez, el matarife, acaba de decir que no pagó por matar gente. Tras de homicida, mentiroso. Con la directiva secreta de 2005 puso en marcha los falsos positivos con precios fijos en dinero y otros incentivos para matar colombianos. Financió el Festival de la Muerte. Criminal miserable. El expresidente Uribe ha negado reiteradamente la existencia de estos pagos, pero la directiva de 2005 demuestra lo contrario. Esta política fue la base del sistema de falsos positivos, donde se premiaba a militares por cada baja reportada, sin importar su veracidad. La realidad es que este mecanismo institucionalizó la ejecución de inocentes a cambio de incentivos económicos y permisos especiales. Para nadie es un secreto que Uribe es un paraco y que él es el culpable de la muerte de todos los jóvenes. Nos quitaron la felicidad. Él era simplemente un niño. Y Santos y Uribe acabaron con nuestras familias. O sea, no hay razón. Es un niño. Y como él hubieron muchísimos niños que cayeron en esta guerra, solo por un permiso y por una plata, porque así era. Ofrecían plata, el ministro de Defensa firmaba así: les damos permiso, les damos de todo. Y no les importaba llevar menores a esto. Paraco, Uribe es un paraco y él es el único culpable de la muerte de los jóvenes. Conclusión: la verdad no puede ser borrada. A pesar de los intentos de encubrimiento, las investigaciones han permitido que la verdad salga a la luz. Los testimonios de militares, las investigaciones de la JEP y el reconocimiento del Estado evidencian que los falsos positivos no fueron casos aislados, sino una política sistemática dentro del ejército. La negativa de Uribe y su partido a aceptar estos crímenes no solo es un insulto a la memoria de las víctimas, sino que perpetúa la impunidad. La historia de Edison Lescano y de las miles de víctimas de falsos positivos es una herida abierta que no puede ser ignorada. El negacionismo de sectores políticos no borrará la realidad ni el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en esta macabra práctica. El compromiso con la verdad y la justicia es la única vía para cerrar este oscuro capítulo de la historia de Colombia y garantizar que nunca más se repitan estos crímenes de Estado. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.